Vale, muchas gracias por la presentación. Vamos a ver ahorita la dermatitis del área del pañal. Como ya les mencionaron, mi nombre es María Fernanda Jiménez, soy médico pediatra, egresada del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Si tienen alguna duda, pues al final la podemos ver, nada más déjenme ver. ¿Por qué no puedo abrir la presentación? Bueno, no puedo abrir como hacerlo grande. Dame un segundo. Ahí está. ¿Ya la pueden ver todos? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de dermatitis del área del pañal. Los objetivos de esta clase, que no cambian, ya, es describir la fisiopatogenia de la enfermedad. Vamos a describir la clasificación y las formas clínicas, los principales diagnósticos diferenciales y cuál es el tratamiento y las medidas de prevención. Bueno, para empezar vamos a definir lo que es la dermatitis del área del pañal, ¿sale? Es un proceso inflamatorio que ocurre en superficies convexas que están en contacto directo con el pañal, ¿vale? Todo esto va a ser secundario a como consecuencia de la alteración en la barrera de la piel y, como les mencioné, por lo general ocurre en superficie de piel convexas que están en contacto directo con el pañal. Esto incluye las nalgas, la parte inferior del abdomen, los genitales y la parte superior de los muslos. Ahorita vamos a ver una imagen en la que aparece más bonito, ¿vale? Es muy importante que ustedes sepan este tema porque representa el 10 al 20% de los trastornos de piel evaluados por pediatría en general y del 25 al 65% de los recién nacidos vivos van a presentar al menos un caso de dermatitis del área del pañal, ¿vale? La incidencia informada es diferente dependiendo del país, porque pues varía en relación con las diferencias del uso del pañal. Hay áreas donde el uso del pañal es más el pañal de tela, en otras partes como en Estados Unidos es más el pañal desechable, entonces esto varía muchísimo, pero sepan que del 25 al 65% de los recién nacidos presentan por lo menos un caso, ¿vale? Puede desarrollarse tan pronto como en la semana de edad, sin embargo, la incidencia máxima es de los 9 a los 12 meses, ¿vale? La patogénesis, hay varios factores que ocurren en la patogénesis de la dermatitis del área del pañal que van a causar la lesión, ¿sale? Las cuatro principales es la humedad excesiva, la fricción, el aumento del pH y la actividad enzimática. Ahorita se las voy a ir explicando, ¿sale? Entonces, en esta diapositiva pueden ver que el uso del pañal va a llevar a una oclusión del área cubierta por el pañal, lo cual va a llevar a diferentes factores, ¿sale? El punto número uno es que va a haber una humedad, como una mayor humedad en el área del pañal, lo cual va a llevar a maceración en el estrato córneo pues de la piel. Va a haber una sobrehidratación y maceración de esta misma, lo cual va a hacer que la piel sea más sensible a la fricción del pañal con el movimiento. Esto va a alterar la función de barrera de la piel y va a permitir que la exposición a los irritantes sea mayor, ¿vale? Entonces vamos a tener además en el área del pañal una retención de orina y heces, ¿sale? Esto es como un ciclo que ahorita vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces, va a haber desechos fecales y urinarios. Entonces, en los desechos fecales, mmm, va a causar que la ureasa que se encuentra en las evacuaciones vayan a causar o vayan a potenciar que la urea en la orina se convierta en amonio. Esto va a llevar a que el pH de la piel se haga más alcalino, lo cual nos lleva a que como que trabajen en sinergia para que las bacterias fecales produzcan aún más ureasas. Entonces, esta urea. Hola.
perdón, esta urea aumente más el pH y en conjunción con la proteasa y la lipasa, entonces nos estén causando una dermatitis del área del pañal. Además, el pH elevado nos va a estar alterando la microbiota cutánea, haciendo que la piel sea más susceptible a la colonización por bacterias, lo que nos va a llevar a una infección secundaria de la superficie de la piel. Generalmente es por Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, algunos organismos que se encuentran en las heces, como puede ser Candida albicans, ¿vale? Entonces, los factores de riesgo que afectan o aumentan esta enfermedad o aumentan el riesgo es la alimentación con fórmula, ¿vale? Los factores dietéticos nos están afectando porque los bebés que son alimentados con seno materno, normalmente el pH de las heces es un poquito más base, que diga más ácido. Entonces, al ser más ácido, va a evitar que este pH de la piel cambia a alcalino, entonces, pues la verdad es que no les presentan tan comúnmente a los pacientes que están alimentados con fórmula, que diga a los pacientes con seno materno. Otra de las cosas es el uso de antibióticos de amplio espectro, ¿sale? Entonces, esto puede predisponer a los bebés a desarrollar diarreas, ¿sale? O infecciones secundarias por hongos. El que haya un cambio de pañal poco frecuente, esto pues porque al no ser tan frecuente el cambio de los pañales, va a haber más tiempo en el que el área del pañal esté en contacto con la orina y con las evacuaciones, y entonces todo ese ciclo que les mencioné, pues va a estar mayormente afectado. Y la presencia de diarrea o deposiciones crónicas tiene un mayor riesgo a desarrollar dermatitis del área del pañal debido a la irritación local que está haciéndose continuamente en la piel. Vale. El cuadro clínico es que generalmente ocurre en superficies convexas de la piel que están en contacto directo con el área del pañal. Si pueden ver en la imagen, es muy característico que se presente en la sínfisis del pubis. En niñas se presenta en los labios mayores, en la región de las nalgas o en la región interna de las ingles, ¿sale? ¿Qué es lo que les mencionaba? Clásicamente, las áreas que no están en contacto con el pañal, como son los pliegues, esos normalmente son los que se salvan, ¿sale? Entonces, generalmente se presenta como si fuera una W en las áreas que están como más prominentes del área del pañal. En varones también nos puede afectar los testículos y pues una de las zonas que a veces puede afectar dependiendo del tamaño del pañal es en el abdomen, en la región baja, ¿vale? Bueno, el curso clínico es suele ser episódico, ¿vale? Cada episodio de dermatitis del área del pañal, de leve a moderada, dura un promedio de 2 a 3 días, ¿sale? Generalmente, si perdura más de 3 días, entonces tenemos que pensar que es una sobreinfección por Candida albicans, ¿sale? Entonces, en la imagen, como les menciono, generalmente se ve afectada el área de las ingles, en niñas se presenta en labios mayores y los pliegues se ven libres, ¿sale? Como pueden ver aquí, también está un poquito afectado el área como del abdomen. Y pues en casos ya más graves puede presentar hasta ulceraciones, que ahorita lo veremos, ¿vale? La gravedad de la dermatitis irritativa del pañal varía desde un eritema asintomático hasta una inflamación muy grave, ¿vale? Muy importante, la leve va a presentar solamente un eritema que es asintomático, está leve en las áreas limitadas y puede llegar a presentar pápulas eritematosas dispersas, como pueden observar aquí en las imágenes, ¿sale? Ya cuando es una moderada, el eritema ya es más extenso, presentamos maceración de la piel o erosiones superficiales y en esta ya presentamos dolor y malestar como síntomas asociados. En la dermatitis del pañal, que ya es grave, el eritema es extenso
la piel ya está brillante, hay erosiones de la piel que son dolorosas y presenta pápulas o nódulos, ¿vale? Existen formas crónicas también de la dermatitis del área del pañal, como la dermatitis papuloerosiva de Jacquet, en la cual va a presentar úlceras y erosiones con bordes sobreelevados, un granuloma glúteo infantil, en la cual esta está muy asociada al uso de corticoides fluorados. En esta vamos a presentar nódulos rojos, purpúricos, sobre todo en las áreas convexas, ¿vale? En esta pueden ver la dermatitis papuloerosiva de Jacquet, ¿sale? Donde pues tenemos bordes elevados, ya la piel está erosionada y como les mencionaba en el granuloma glúteo infantil, entonces aquí ya es cuando pasemos, les digo, está muy asociada a corticosteroides y se presenta sobre todo en áreas sobreelevadas, es un granuloma único, ¿vale? Otra de las presentaciones es una infección secundaria. Como les mencioné, si la dermatitis no se trata por más de 3 días, puede infectarse secundariamente con microorganismos como es Candida albicans, Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes o ambos, ¿sale? Estos generalmente trabajan como en sinergia. Una infección secundaria por Candida albicans va a presentar unas placas rojas, carnosas, pápulas satélite, pústulas superficiales, ¿vale? Estas dejan como un collarcito de escamas que pueden ver aquí cuando se rompen, ¿vale? Afecta los pliegues de la piel, como les mencioné, en la que es leve, moderada y hasta a veces la severa no presenta como las lesiones o sea, generalmente los pliegues se ven salvados. En la que está asociada por Candida albicans, ya presentamos los pliegues como con la infección, ¿vale? El diagnóstico es clínico, se pueden apoyar del hidróxido de potasio para realizar o un diagnóstico más adecuado, pero pues con la clínica, como ya les mencioné, o sea, si duró más de 3 días, piensen en algo sobreinfectado. Si está afectando los pliegues de la piel, piensen en cándida, ¿sale? Y grábense muy bien que deja escamas cuando se rompe, ¿vale? El impétigo, pues, es una infección secundaria por Staphylococcus aureus o por Streptococcus pyogenes. En esta van a presentar unas pústulas frágiles, más o menos de 1 a 2 milímetros, que se rompen súper fácil, ¿sale? Entonces, van a ser unas pústulas frágiles de 1 a 2 milímetros. Esta ya está muy grandota, pero pues como de 2, que también va a presentar unas erosiones costrosas, color miel, se ve poquitito más o menos por acá. Y pues este diagnóstico se puede hacer con tinción de Gram y un cultivo bacteriano de una pústula, ¿vale? Pero como les mencioné, principalmente se hace todo por la clínica. Otra infección asociada puede ser la dermatitis perianal estreptocócica, en la que va a haber eritema perianal o perineal de color rojo brillante, que está muy delimitado, ¿sale? Solamente se va a encontrar en el área perianal. Está muy asociado a fístulas prerrectales. Las heces pueden presentar vetas de sangre, puede haber prurito, dolor al defecar y generalmente está en contacto el paciente con alguien que tiene una faringitis estreptocócica u ótica y pues es secundaria a esta, ¿vale? El diagnóstico es clínico, ¿vale? Entonces ustedes van a preguntar en la historia clínica o datos que les puedan ayudar a identificar los factores contribuyentes, ¿sale? Que van a ser la frecuencia del cambio del pañal, ¿sale? Los papás que no cambian el pañal periódicamente, es decir, se esperan a que el pañal esté mojado o si está mojado no lo cambian porque pues los pañales son un poquito caros, se esperan a que haya evacuado el niño para realizar el cambio del pañal, pues lo más probable es que siempre tenga esto de dermatitis del área del pañal, ¿sale? Tenemos que saber cuál es el método de limpieza que están utilizando, si utilizan toallitas húmedas, si estas toallitas tienen perfume, ¿sale? Hay que saber la información sobre los pañales, cada cuánto le cambiamos el pañal,
qué tipo de pañal es el que utilizan, porque pues hay lugares donde utilizan pañales de tela, que tan frecuentemente hacen el cambio. Por ejemplo, si utilizan de tela, ¿con qué lavan el pañal? Si lo lavan con detergente, le ponen suavizantes, ¿sale? Am, Saber si hay algún tipo de enfermedad infecciosa, como, bueno, esto es más para el diagnóstico diferencial, que ahorita lo vamos a ver. Si hay uso de antibióticos. A la exploración física, ¿dónde está localizada la dermatitis? Como les mencioné, un examen de hidróxido de potasio, pues para saber si es cándida, una tinción de sangre. Ya si nada más, como tienen mucha duda, una dermatoscopia o una biopsia. ¿Vale? Respecto al diagnóstico diferencial, les traigo aquí 7 enfermedades que nos pueden causar como, se pueden confundir con dermatitis del área del pañal. ¿Sale? La dermatitis seborreica, pues esta es caracterizada por unas placas eritematosas. Esas van a presentar una costra o una escama grasosa amarillenta. En esta los pliegues inguinales son los más afectados, ¿sale? Y no solamente nos va a afectar el área del pañal, nos va a afectar piel cabelluda, el cuello, la cara, otros pliegues. Y entonces vamos a encontrar niños que presentan estas escamas amarillentas que son fáciles de quitar, ¿vale? En los pacientes con dermatitis atópica va a presentar lesiones en otras áreas del cuerpo, ¿sale? Va a haber historia familiar de atopia y puede que los niños tengan muchísima comezón y podamos observar datos de lichenificación, ¿sale? Que estos son como los bordes un poquito más gruesos porque los niños tienen mucha comezón y se rascan, ¿sale? Entonces, vamos a observar también datos de atopia, donde los pacientes, generalmente los bebés, presentan también en las mejillas estas mismas lesiones que son eritematosas, las presentan mucho en pliegues y sobre todo cuando sudan, ¿vale? Entonces tienen muchísima comezón. En la dermatitis alérgica por el pañal, esta se asocia mucho a las fragancias y los colorantes, ¿vale? Es muy importante que por eso le preguntemos a los papás, qué es lo que utilizan, ¿sale? Para limpiar a los bebecitos. Entonces, por ejemplo, estas se encuentran generalmente como en las chaparreras, ¿sale? Donde están ubicadas generalmente. Otra de las lesiones que puede presentar es la psoriasis. Puede que la dermatitis o el área del pañal sea la primera manifestación de psoriasis, pero estas presentan unas placas eritematosas que están bien demarcadas y estas no tienen escamas, ¿vale? Generalmente presentan antecedentes de psoriasis en la familia y pues la gran mayoría de los pacientes no solamente van a presentar la lesión en el área del pañal, sino también la va a presentar aquí, como pueden ver en la imagen, en las piernitas, en el resto de la piel, ¿sale? Esto es como una psoriasis ya muy exacerbada, pero generalmente cuando presentan en el área del pañal, no solo la presentan en el área del pañal, ¿vale? Ok, ay, esto se mueve un poquito. Otro de los diagnósticos diferenciales puede ser la escabiosis, ¿sale? La escabiosis es una dermatosis diseminada, es muy pruriginosa, los síntomas son principalmente nocturnos, el niño va a estar irritable, va a presentar pápulas, vesículas y generalmente afecta el área del pañal, pero también va a afectar en los niños chiquititos las palmas y las plantas, ¿sale? Los familiares van a presentar lesiones muy parecidas y, como les mencioné, el prurito es de predominio nocturno, ¿sale? Entonces, las lesiones características son como en túnel, ¿vale? Y los familiares van a presentar las mismas lesiones. La histiocytosis de células de Langerhans, en estas vamos a presentar pápulas rojo, naranjas, cafés, amarillas y va a haber erosiones, petequias, ¿sale? Entonces, esta es una enfermedad infiltrativa. Se presenta una erosión seborreica en el área del pañal. El tratamiento, pues sí, es refractario a todos los tratamientos tópicos que puedan dar. Afecta los pliegues, el cuero cabelludo y el tronco, ¿sale? Estas van a ser unas pápulas eritematosas, medio amarronadas, que tienen un componente purpúrico
y las lesiones se van a ver erosionadas, ¿sale? Entonces no nada más me afecta el área del pañal. Y en la sífilis puede presentarse como pueden observar en el área del pañal alrededor de la boca o la nariz, unas lesiones escamosas y erosionadas, así como pápulas perianales. Pero no solamente en sífilis congénita vamos a presentar eso, ¿sale? Vamos a presentar descamación en palmas, plantas y pues todos los síntomas. También va a tener conjuntivitis. Entonces no va a ser como el único síntoma el que va a presentar. Bueno, una vez que ya definimos que nuestro paciente sí tiene dermatitis del área del pañal, ¿sale? Tenemos que saber cómo la vamos a tratar. Una dermatitis del área del pañal leve o moderada únicamente se debe tratar como con medidas generales y barreras tópicas. Una enfermedad ya grave o crónica pueden utilizar corticosteroides tópicos. Y en una sobreinfección vamos a utilizar antimicóticos y antibióticos. ¿Vale? Entonces, vamos por partes. El cuidado de la piel de la zona del pañal es muy importante que esto se realiza con todos los bebés, ¿vale? Entonces, le vamos a decir a los papás que tenemos que aumentar la frecuencia del cambio de pañales. El cambio de pañales se tiene que hacer sí o sí cada 2 horas, ¿sale? A lo mejor en la noche es un poquito más difícil, pero cada 2 horas tienen que checar que el pañal esté seco y si gustan no lo cambien. Si, por ejemplo, no tiene como la posibilidad económica de estar cambiando tantos pañales, pero este periodo no debe pasar un periodo mayor a 2 horas en que no revisen ese pañal, ¿sale? Ay, debe de haber periodos de descanso sin pañal, ¿sale? Entonces, generalmente después del baño es cuando se puede dejar al paciente sin el pañal y a todos los niños en general, pues para que el área esté un poquito más aireada, ¿sale? La limpieza se tiene que realizar con un agua tibia y un paño suave, o puede ser con estas toallitas de limpieza, pero hay que fijarnos muy bien que no tengan perfumes ni alcohol, ¿vale? No todas las toallitas húmedas son buenas para la piel, entonces hay que fijarnos que no tengan alcohol y que no presenten tantos perfumes. Si hay papás que les preguntan, se puede limpiar el área del pañal simplemente con agua tibia, un pañito suave y las heces secas, porque a veces se pegan a la piel, se pueden eliminar con un algodón con aceite mineral y nada más, ¿sale? Ahora vamos a ver el ABCD del tratamiento para los cuidados del área del pañal, ¿sale? Entonces, el A es de aire. Vamos a dejar el mayor tiempo posible al niño sin pañal. La B es de métodos de barrera, ¿sale? Después de limpiar hay que dejar una pasta gruesa de pasta o de ungüento. A los dermatólogos les gusta decir que, o sea, la pasta que les ponemos se tiene que dejar como betún, ¿sale? Como si fuera un pastel, ¿sale? Entonces vamos a aplicar muy bien en el área y dejar esa medio de barrera. La C es del cambio de pañal, hay que limpiar con agua tibia y algodón siempre que limpiemos. Hay que hacer el cambio inmediato en el momento en que se ensucie. Pueden utilizar jabones Sindet para limpiar el área del pañal. Los jabones Sindet se refieren al término synthetic detergent en inglés y hace referencia a unos jabones cosméticos que son detergentes sintéticos tensoactivos que respetan como el manto lipídico de la piel, ¿sale? Uno de ellos, por ejemplo, es el Eucerin pH 5, que es un gel de sintético, ¿vale? Pueden utilizar este aceite mineral, como ya les mencioné, para quitar las heces pegadas y hay que secar muy bien el área del pañal sin tallar, ¿sale? Entonces, la piel recuerden que se seca a toquecitos, nunca se friega, siempre se seca a toquecitos, ¿vale? La D de pañal desechable, ¿sale? Es mucho mejor el pañal desechable que el pañal como reutilizable, ¿vale? Porque pues una vez que se utiliza, pues se desecha, ¿sale? Entonces los pañales con centro de celulosa son superiores a los de tela.
porque el centro de celulosa absorbe adecuadamente la orina y entonces los medios, o sea, el punto de contacto como que no es tan importante en el desechable que en el que se lava, ¿sale? Y muy importante, hay que evitar polvos, cremas con neomicina y esteroides, ¿sale? Entonces, de las preparaciones de barrera hay bastantes, ¿sale? Todos estos son como pastas o ungüentos. Pueden utilizar vaselina, pero sé que no sea vitacilina porque esa tiene neomicina, ¿vale? Puede ser óxido de zinc o pasta láser, lanolina, pantenol o dexpantenol, como puede ser en Bepantén. Pueden utilizar Campen, Mustela, dimeticona, sucralfate, ¿vale? Todas estas pastas se van a aplicar en el área del pañal después de estar limpia. Se tienen que aplicar después de cada cambio del área del pañal. Lo que hacen las preparaciones de barrera es bloquear físicamente el contacto con los irritantes químicos y la humedad que se está creando como dentro del pañal. Minimizan la fricción, que pues así vamos a quitar dos de los factores componentes más importantes de la fisiopatología de esto, ¿sale? Ahora, respecto al tratamiento de la moderada o grave, podemos utilizar corticosteroides tópicos, ¿sale? Muy importante, tienen que ser tópicos, no halogenados, de baja potencia, ¿sale? Entonces, el recomendado es la hidrocortisona al 1%, ¿sale? Se va a aplicar una capita fina en el área que está lastimada durante cada 12 horas de 3 a 7 días, ¿vale? Entonces, se utiliza un corticosteroide tópico de baja potencia para reducir la inflamación, ¿sale? Muy importante, no vamos a utilizar corticosteroides potentes o fluorados y mucho menos por vía parenteral, enteral, ninguna de esas, ¿vale? Entonces, solamente es tópico. Los agentes antimicóticos, pues si estamos pensando en una infección por cándida, como les mencioné, si es mayor a 3 días, hay que revisar esa área del pañal. Normalmente no respeta, o sea, generalmente están todas las áreas afectadas, también nos va a afectar los surcos. Y podemos utilizar agentes antimicóticos como nistatina, clotrimazol, miconazol, ketoconazol, sale todos los soles. Son terapias tópicas, son muy eficaces para infección secundaria por cándida. Vamos a aplicar la crema 2 veces por Manches. día. Ay, qué rica. Sí, gracias. Se utiliza por 2 semanas. Si se asocia a candidiasis oral o es muy recurrente, vamos a darle nistatina vía oral, 100.000 unidades cada 6 horas por 7 a 10 días. ¿Vale? Bueno, si estamos pensando en una infección por estreptococos o por estafilococos, si hay una infección bacteriana secundaria, pueden ser necesarios antibióticos tópicos. O puede ser, si es muy grave, pues ya sistémicos, ¿vale? Si es leve, si está muy localizada, podemos darle mupirosomia tópica 2 veces al día, 5 a 7 días. Es al 2%, es un ungüento y se aplica igual que como les mencioné, es una capita fina, ¿sale? Y si es muy grave, perdón, entonces ya vamos a utilizar antibióticos sistémicos dependiendo de pues la edad del paciente y el peso del paciente es la dosis que vamos a utilizar y se utilizan por 10 días. ¿Sale? Muy, muy importante no utilizar productos nocivos, ¿sale? A las mamás, sobre todo a las mamás como de pueblitos, les encanta ponerles cosas a los niños, ¿sale? Entonces es muy, muy importante decirle a las mamás que no hay que utilizar estas cosas, ¿sale? Maicena, talco, ácido bórico, bicarbonato de sodio, todo lo que venga en polvo es un riesgo respiratorio porque generalmente pues tienen aquí como la botella de talco y pues el niño se la puede aventar encima o pues hay micropartículas que están volando y pues el niño lo puede respirar. Sí ayuda pues a mantener el área seca, pero plantea un riesgo respiratorio, entonces no está para nada recomendado.
Como les mencioné, hay que evitar productos que contengan ácido bórico, alcanfor, fenol, benzocaína o salicilatos. Y sobre todo hay que decirle a los papás que no utilicen neomicina, ninguno de los, este, sobre todo, por ejemplo, Barnicil. Salen a las farmacias, les encanta darles Barnicil a los niños, entonces esta no, porque pues tiene esteroide, tiene antibiótico, tiene antimicótico y pues nada más es una melcocha de muchas cosas, entonces ningún médico real les va a decir que utilicen eso, ¿vale? Entonces ese es el tratamiento, la verdad creo que me fue un poquito rápido, es un tema muy chiquitito, pero la verdad es que es muy útil porque, pues, como les mencioné, todos los bebecitos la van a presentar y ustedes como médicos generales deben de saber cómo tratarla, ¿vale? ¿Dudas? Hola doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Eh, bueno, yo había leído que la disposición de la dermatitis del pañal es como muy típica y justamente pues no podría haber como confusión con una dermatitis atópica, dada que la dermatitis atópica sí suele respetar el área del pañal. Pero mi pregunta es, en los lactantes que suele afectar no solo su carita, sino también como los pliegues y justo en los plieguecitos también por el sudor y así, ¿puede causarles alguna predisposición ante la dermatitis atópica que sean más propensos a presentar una dermatitis del pañal? Es decir, ¿hay que tener más cuidado con estos bebés que presentan una dermatitis atópica o tienen el mismo riesgo que un bebé normal? Generalmente los niños con dermatitis atópica son un poquito más propensos, ¿sale? Porque tienen un estado crónico de inflamación, ¿sale? Entonces, generalmente cualquier cosa que cause inflamación en la piel va a ser una inflamación grande, ¿sale? Lo pica un mosquito y entonces la roncha va a ser inmensa, ¿sale? Generalmente con los niños con dermatitis atópica sí pueden presentar lesiones un poquito más comúnmente en la piel, entonces tienen que ser un poquito más cuidadosos los papás, ¿vale? Con las medidas del área de cuidados del área del pañal que les mencioné al inicio, ¿vale? Perfecto, ¿Alguna otra doctora, duda? gracias.